Hola de nuevo. Continuamos con nuestro repaso sobre la historia de Córcega. Este es el segundo video. Y bueno, empezamos con la etapa de la protohistoria durante ya la Edad del Hierro, primer milenio antes de Cristo. Los fenicios no tienen una presencia particularmente importante en la isla. Los vestigios son pocos y esto se puede deber a una especie de alianza o pacto que hubo con un grupo aliado de la Toscana, que fueron los etruscos, que parecen ser los verdaderos dueños de la isla, aunque nunca la ocuparon totalmente debido en buena medida a las dificultades topográficas que representa esta isla tan montañosa. La presencia de los etruscos se ciñe sobre todo a un puerto, que es el puerto de Alalia, ahora llamado Aleria, ya saben ustedes, en la costa oriental de la isla, y se ve una actividad notable desde el periodo Villanova, el periodo de la cultura Villanova, que es la cultura precursora de los etruscos. Entonces, como vimos desde el periodo neolítico, las relaciones entre la Toscana y Córcega, particularmente marítimas, obviamente, por el mar Tirreno, fueron muy importantes. Esta zona, de hecho, se le denomina el país de los Tirrenos. El mundo etrusco, entonces, lo podemos ver aquí en el mapa. Vemos la zona nuclear, vemos la zona ampliada que llegaría hasta la Lombardía y Véneto, pero la zona nuclear básicamente está en Toscana, Lacio y parte de la Emilia Romagna, una pequeña parte, y tenemos aquí algunos de sus más importantes sitios. El puerto de comunicación desde la costa italiana era Populonia o Fufluna, y Alalia o Aleria era el puerto Corso. Aquí podemos ver otro mapa en donde se puede ver con más claridad algunas de las ciudades principales. Los etruscos dejaron vestigios en la isla, pero aún así no son muy abundantes. Aunque es sabido, hasta por crónicas, que ellos eran realmente quienes manejaban el principal comercio de las islas como aliados de los fenicios occidentales o cartagineses o púnicos, como les quieran llamar. Entonces, bueno, prácticamente esta era la distribución de los pueblos itálicos, y aquí vemos a Córcega de un color como rosa intenso que corresponde al de los etruscos, aunque la población de Córcega eran ya desde este momento corsos muy vinculados, por supuesto, con fuertes vínculos con los habitantes de la Toscana. Dijimos que la presencia etrusca pues tiene su importancia, aunque los vestigios no son demasiados, pero apenas el año pasado se encontró una tumba, la más grande tumba etrusca que se ha encontrado en territorio corso, con, dicen, más de 4.000 objetos, obviamente entre objetos muy pequeños y objetos más grandes como vasijas. Esta tumba se encontró en las inmediaciones de Aleria, lo cual corrobora la importancia de este puerto, y aquí podemos ver las dimensiones bastante notables de la tumba, que tiene escaleras, pasillo y tiene una cámara circular. Y bueno, algunos objetos que luego veremos con más detalle, como estos pendientes y como este anillo, ¿no? Etruscos. Empieza a partir del siglo VI una fuerte disputa por parte de los griegos por apropiarse de mayores territorios en el Mediterráneo occidental. Esto va a involucrar de algún modo a Córcega, y prácticamente aquí podemos ver precisamente a Alalia, ¿no?, como un área de asentamiento griego. Los griegos de Focea, de este territorio de Focea, que está, este territorio corresponde a Asia Menor, la actual Turquía, van a llegar en el siglo VI antes de Cristo, van a lograr, digamos, arrebatarle el dominio a los etruscos, y en el 566 a.C. se hacen
del puerto de Alalia, la refundan y al parecer van a prosperar, sobre todo van a tener contactos estrechos con la población nativa y bueno, entre las actividades importantes estará la agricultura, la cosecha de miel, el ganado caprino y porcino, y Alalia se convertirá en una ciudad próspera, una ciudad cosmopolita donde coexistan griegos, corsos y algunos etruscos. Empieza una crisis, también con la presencia de los siracusanos. Ya saben, Siracusa, esta importante ciudad del oriente de Sicilia. Ellos desembarcarían en la parte suroriental de la isla, en Porto Vecchio. Ahí van a fundar precisamente un asentamiento y los cartagineses, que ven a los siracusanos como competidores, van a combatir contra ellos en el 280 a.C. para arrebatarles ese asentamiento. Esta rivalidad que incluye, digamos, a los griegos focios, a los siracusanos y a los cartagineses, se verá desplazada prácticamente por la presencia romana, que al final de la Primera Guerra Púnica, hacia el 241 a.C., se hará por completo con el dominio de la isla. Los griegos, dijimos, tuvieron presencia importante particularmente en Aleria o Alalia. Aquí vemos un ritón que ya habíamos observado de figuras rojas sobre negro. Aquí vemos esta hermosa crátera de figuras rojas sobre negro, también encontrada en Aleria. Vemos un pendiente cartaginés de pasta de vidrio, también encontrado en las inmediaciones de Aleria. Y dijimos que prácticamente al final de la Primera Guerra Púnica, ya Córcega es territorio romano. Esto ocurre en el 259 a.C. con la toma de Aleria. La ocupación romana va a ser una ocupación parcial de la isla, como la de casi todos los pueblos, lenta, ¿no? Esto, por supuesto, ocurre durante la época de la República. En el 227 a.C. se funda la provincia romana de Córcega y Cerdeña, que será como exista, digamos, como figura jurisdiccional en el Imperio Romano durante varios siglos. Se fundarán nuevas ciudades como Mariana. Mariana va a ser un centro importante hasta el periodo romano tardío. Y se crearán termas como la Fiorenza y Guaña, de las cuales no queda mucho que ver. En el 81 a.C., el último siglo de la República, los legionarios de Sila van a recibir tierras del Senado romano. Esto ayudará a que la dominación romana se amplíe un poco, aunque todas estas tierras se concentrarían en la zona oriental, que son las planicies de Córcega, las zonas que también se utilizan mucho para agricultura, donde hay humedales, etc. Córcega fue importante para los romanos por algunas materias primas como el granito, que ya saben ustedes fue fundamental para la construcción del Panteón de Roma en el siglo I después de Cristo, algunos minerales, ¿no? El aceite de oliva, la miel, el corcho, etc. Los corsos también prestarían importantes servicios militares a los romanos. Todavía dentro de la etapa final de la República, en el 44 a.C., el historiador procedente de Sicilia, Diodoro Sículo, de origen romano por supuesto, va a dar cuenta de Córcega, va a hablar de ella como un pueblo bárbaro, pero evolucionado. Más o menos dice que tendrá 30.000 habitantes y aunque prácticamente la isla tiene algunos asentamientos importantes, básicamente la gente en su mayoría sigue viviendo en las montañas, dedicada al pastoreo, y las tierras en general se consideran propiedad comunal. Va a penetrar el cristianismo, se dice que desde el siglo I después de Cristo.
va a haber algunos santos importantes, sobre todo de los siglos segundo y tercero, como fueron Santa Devota, Santa Julia, Santa Restituta, y el que se dice el primer obispo, aunque esto no está corroborado, San Parteo. También será un lugar de exilio. Séneca en su momento estará exiliado en Córcega, y después veremos también una nueva división de la isla en 33 civitates o municipios. Esto lo refiere Plinio el Viejo. Ya en el siglo I, ya en el periodo prácticamente imperial, empezarán varios cambios. Esto es la época que llamamos la época antonina, o la época de los grandes, de los buenos emperadores. La isla, se dice, ya estaba muy latinizada, y bueno, Claudio Ptolomeo habla de que la isla en el 150 después de Cristo describe sus 8 principales ríos, 12 tribus autóctonas y 32 centros habitados, entre los que destacaban Aleria, Mariana, Centurinos, la actual Centurium, y Portus Syracusanum, que es Porto Vecchio. Aleria es el asentamiento romano, las ruinas romanas más importantes o vestigios romanos que permanecen en Córcega. Luego veremos un poco más de ellos. Roma prácticamente había transcurrido la Primera Guerra Púnica, ya sus territorios prácticamente comprendían las 3 islas del Mediterráneo, salvo el territorio de Siracusa en Sicilia, que había podido resistir. Pero aquí podemos ver a Córcega como propiedad romana, y como un sitio importante el puerto de Aleria, ya con este nombre, Aleria, con los romanos. Vemos la provincia de Córcega y Cerdeña, aquí marcada en esta sección. Esto es en la época de la República todavía, y aquí lo volvemos a ver con el número 15 marcado en color naranja. La diócesis de Córcega, acuérdense que Diocleciano dividirá el territorio para su mejor administración en 2 secciones, el oriente y el occidente, y a su vez en estas subdivididas en 2 partes, uno con un César, otro con un Augusto. Bueno, prácticamente se creará la diócesis de Córcega, que pertenecerá al área de Italia, ¿no?, donde estará como gobernante en su momento Maximiano. Y bueno, después tenemos a Córcega como parte de este territorio nuclear del Imperio Romano, ya en la etapa final, que se le llamó Italia suburbicaria. Este nombre lo recibe a partir de Teodosio, en la época de Teodosio, y algunos vestigios romanos también importantes se encontraron en el sur. Aleria, ya saben ustedes, está en la costa oriental. Esto está en el sur, cerca de Bonifacio. Se llama la Villa Romana de Pientarela. También será uno de los sitios que examinemos después. Y bueno, aunque modestos, los vestigios romanos de Córcega son parte importante de su historia, y bueno, en su momento los abordaremos con más detalle. Hasta aquí el segundo video. Vamos a grabar otros videos más para continuar con la revisión histórica de Córcega. Gracias.